Muy buenas noches. Hoy día les voy a hablar acerca básicamente de un análisis comparativo de las normas que determinan los límites permisibles de salmonela en mataderos de aves. ¿No? El profesor médico veterinario Juan Raúl Segarra Valencia, los integrantes somos de la Cruz Barreto Oscar Sebastián, Fernández Condoris Edu Digner y Guerrero Jiménez Nexar Iván. Bueno, aquí tenemos como tema de investigación, ya sabemos los límites máximos permitidos de salmonela en mataderos de aves. Básicamente vamos a evaluar lo que son la carcasa de pollo, la carne de pollo, evaluación ambiental, en los servicios oficiales básicamente en diferentes países, como va a ser Perú, México, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Brasil. Vamos a hacer una evaluación general en ellos, vamos a ver algunas similitudes que podemos tener en este tipo de eventos o límites máximos permitibles de salmonela en diferentes granjas y mataderos de aves. Por ejemplo, tenemos las autoridades sanitarias. En el caso de Perú tenemos lo que es la DIGESA, el Ministerio de Salud, MINSA y DIGESA, que son las encargadas. En México tiene la entidad de Secretaría de Salud, la Comisión Federal para la Protección contra los Riesgos Sanitarios. En el caso de Argentina, básicamente también la SENASA de Argentina. En el caso de Chile, lo que es el SAG, que viene a ser el Ministerio de Salud, MINSAL. En Colombia, básicamente el INVIMA, que es Instituto Nacional de Vigilancia y Medicamentos y Alimentos. En el caso de los Estados Unidos ya viene a ser la USDA, ¿no? Que viene a ser la Unidad Departamental de Agricultura. En el caso ya de Brasil viene a ser básicamente el MAPA, que es el Ministerio de Agricultura y Pecuaria. En el caso de las normas sanitarias también hay una variación. Por ejemplo, en el caso de nosotros de Perú tenemos la norma sanitaria, la RM número 591. En el caso de México, la norma 114. En el caso de Argentina, la 423, que fue creada en 2012. Y en el caso del ámbito sanitario de alimentos, básicamente también tiene el decreto supremo número 97796, ¿no? Y así todas tienen sus resoluciones básicamente según la regulación que tienen en los diferentes países. Continuamos. En el caso de los límites permitidos, por ejemplo, todos tienen que tener básicamente una ausencia en 25 gramos. También aquí tenemos una ausencia en 25 gramos, ausencia en 25 gramos en carne cruda de ave. En el caso también de Estados Unidos, también permanece una ausencia de 25 gramos como criterio absoluto, si no se utiliza un estándar de desempeño microbiológico básicamente. En Brasil también tiene que haber un criterio de ausencia de salmonela básicamente en 25 gramos como producto destinado básicamente para consumo directo, ¿no? En el caso del tipo de muestra, todos hemos trabajado en el caso de Perú, carcasa de pollo, también carcasa de pollo en otros países, carcasa de pollo refrigerada, en casos crudas, en otras también es crudas. En el caso de Estados Unidos, carcasa de pollo enfriada, postproceso, después del proceso la han enfriado. En el caso de Brasil, básicamente la carcasa de pollo refrigerada o congelada, ¿no? Y cortes también de pollo que también se pudieron evaluar, básicamente. No específica, tenemos en el caso de la frecuencia, básicamente, el método de muestreo es oficial, básicamente, de acuerdo a DIGESA, los gramos todos son 25 gramos, la frecuencia de muestreo que se tuvo que tener aquí no está establecida en la norma, depende de los programas oficiales de vigilancia según nuestro país, el plan de control también, en el caso establecido. En otros países también no es establecida, determina un programa, en el caso de Colombia. En el caso ya de Estados Unidos viene una frecuencia, depende del volumen de producción, básicamente del historial también que tenga la empresa que hace este tipo de procedimientos, y el cumplimiento básicamente de las plantas, ¿no? En el caso de Brasil sí depende de programas oficiales, de un plan de autocontrol y establecimiento de planes de exportadoras, que es muy importante para mantener esta regulación, lo que hemos dicho, mínimo básicamente 25 gramos, ¿no? En el análisis de cultivo, por ejemplo, en el Perú tenemos un cultivo de aislamiento, confirmación microbiológica, básicamente en base a este tipo de bacterias, la Salmonella spp.
También aquí tenemos en otros países cultivo, aislamiento, bioquímica serológica, pre-enriquecimiento básicamente selectivo, en otros países también pre-enriquecimiento selectivo. En el caso de Estados Unidos ya se emplean métodos oficiales como el FSII. Es un laboratorio microbiológico, ¿no? Básicamente. Y en el caso de Brasil también un pre-enriquecimiento, básicamente un caldo de cultivo selectivo, enriquecimiento para que pueda ser bien cultivada, en este caso la salmonela, ¿no? Es uno de los principales, y también para ver lo que es la tipificación, ¿no? En el caso básicamente tenemos acá algunos comentarios. Por ejemplo, hemos visto que entre Perú y México la relación con el control de salmonela en carcasa de pollos, mataderos de aves, se obtiene básicamente en estos países a través de criterios sanitarios, establece una ausencia de salmonela básicamente en 25 gramos, demuestra como límite máximo permitido, ¿no? Si pasa este límite ya son observados y básicamente tienen que ser esa carne eliminada, medidas vigilancia sanitarias, ¿no? Planes de autocontrol, establecimiento, y ahí también están las normas que especifican eso, ¿no? La regulación. En el caso de Estados Unidos, básicamente se basa en un enfoque preventivo, estadístico, integrado en el sistema HACCP, obligatorio en todas las plantas. No exige ausencia absoluta, sino cumplimiento de estándares de desempeño, que refleja una estrategia basada en el análisis de riesgo, básicamente, ¿no? Y control continuo del proceso. Este sistema es más flexible, no exige fuerte monitoreo y validación constante, básicamente, en el control sanitario. Brasil también está estableciendo una ausencia de 25 gramos, sin embargo, son mayores exportadores a nivel mundial, son los que exportan mayor cantidad de carne de pollo, y su sistema integral de controles adicionales en base también a su mercado internacional que ellos tienen, ¿no? Por eso es que ellos básicamente lo que hacen es fortalecer básicamente la vigilancia sanitaria y sus programas de control basados en los planes de exportación. En el caso de Perú, México, Argentina, Chile, Colombia y Brasil, adoptan el criterio básicamente microbiológico tradicional y una ausencia de salmonilosis básicamente de tener en límite máximo, como hemos explicado acá en nuestros países, de 25 gramos para carne cruda de aves, carcasa, y en caso de cortes también. Este criterio es muy importante porque constituye un estándar absoluto básicamente de fácil interpretación, normativas y ampliamente utilizada en el comercio regional. Como conclusiones podemos decir que Perú como México reconocen a la salmonela SPP, un agente de alto riesgo básicamente en salud pública, y establece criterios de tolerancia en la carne de pollo, exigiendo una ausencia por lo general de 25 gramos como muestra máxima, y aunque el límite permite sí mismo entre ambos países formen una buena estructura de control, ¿no? Tanto para la exportación como en el mismo proceso de comercialización interno en estos países a nivel nacional, ¿no? Continuamos básicamente aquí con lo que es la parte de Estados Unidos y Brasil. Presentan también un enfoque básicamente regulatorio, un distinto control básicamente en el caso de salmonelosis, ¿no? O sea, la salmonela en mataderos de aves, mientras que Estados Unidos aplica un sistema basado en estándares de desempeño y análisis estadístico de riesgo. Brasil establece como criterio principal la ausencia de salmonela en 25 gramos de su muestra. Esos son dos criterios completamente distintos, ¿no? En carne cruda, el modelo estadounidense, por ejemplo, se enfoca en el control del proceso productivo, en un sistema, el HACCP, ¿no? Priorizando la prevención, como hemos visto anteriormente, y la verificación continua del desempeño microbiológico en planta. Quiere decir que si en planta tenemos que esa ausencia o tiene límites menos de 25 gramos, esa carne básicamente puede ser comercializada sin ningún problema, tanto a nivel nacional como en exportación. En el caso de Argentina, Chile y Colombia, podemos ver que su sistema sanitario básicamente se basa en amortizados o amortización en el control de la salmonela, básicamente en la carne de ave, estableciendo como criterio microbiológico la ausencia básicamente menor a 25 gramos en estos tres países. Quiere decir que tiene una planta de baja supervisión de la autorización competente, en este caso el Servicio Nacional de Sanidad, calidad agroalimentaria,
también en el caso de servicio agrícola y ganadero e instituciones nacionales que vigilan estos medicamentos y alimentos también para aplicar un buen método microbiológico estandarizado básicamente en buenos procesos de vigilancia y basados en los riesgos, ¿no? Esto nos indica básicamente un enfoque básicamente preventivo y alineado también con estándares internacionales de inocuidad alimentaria. Entonces vemos, analizando todos los sistemas, lo que tenemos que hacer es prevenir que nuestra carne tenga límites máximos de 25 gramos para poder tener una buena calidad sanitaria a nivel tanto nacional como a nivel internacional, y con ese enfoque poder comercializar la carne a diferentes países extranjeros, ¿no? Aquí tenemos nuestras referencias bibliográficas de lo que se ha trabajado, y también tenemos aquí algunos anexos básicamente como la carne de producto cárnico básicamente congelada, aeróbicos, ¿no? La salmonela, y aquí tenemos también los productos congelados en el caso de la otra bacteria que también está bastante asociada, que es la E. coli. Congelados no aplica, refrigeradas, en carne molida refrigeradas, en envasadas a vacío también no aplica, y la salmonela básicamente en menos de 25 gramos tiene que estar ausente, y son mayor a 25 gramos ya tenemos problemas sanitarios. Bueno, eso es todo, muchas gracias, espero me han podido comprender la exposición y hasta en otra oportunidad. Gracias.